esta semana en Cuadriga, Sochi 2014, ¿juegos de propaganda? Los atletas que llegan a Rusia para la Olimpiada de Invierno tienen sobre todo deporte en la cabeza, pero podrían estar dirigiéndose hacia agitados temas políticos, en derechos humanos y otros asuntos. Se ha cuestionado la conveniencia de acoger unos Juegos de Invierno en una región con clima subtropical. Los trabajos de construcción también fueron blanco de críticas. Activistas denuncian que empresas corruptas han deteriorado el medio ambiente sin terminar a tiempo las obras. Sin olvidar los problemas de seguridad, los insurgentes islamistas operan en el norte del Cáucaso y los atletas han recibido amenazas terroristas. Pero el presidente Vladimir Putin afirma que Rusia está preparada para las Olimpiadas y que el desarrollo económico en la región del Mar Negro ya garantiza su éxito. Sin duda, la imagen de Putin está necesitada de estímulos. Sus posiciones sobre Siria, Ucrania y los derechos civiles lo han aislado. ¿Prevalecerán los ideales olímpicos cuando otros temas eclipsan al deporte? Con ustedes, Víctor Manuel Borges. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Les doy una cordial bienvenida a esta nueva edición de Cuadriga desde la capital alemana, Berlín. Los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi en Rusia ya tienen un récord. Han sido los más caros de la historia y en la fase previa se ha criticado duramente a Rusia por diversos problemas. Para hablar sobre estos temas, paso de inmediato a presentar a nuestros invitados. José Eses, periodista deportivo argentino, residente en Berlín, ha publicado varios libros, entre ellos uno sobre análisis de las actuaciones de la selección de fútbol de su país en los mundiales de Italia 1990 y Sudáfrica 2010. Además, es docente de periodismo y trabajó como redactor publicitario. Roland Pichler, periodista alemán, especialista en temas económicos del diario Stuttgarter Zeitung en Berlín, ha trabajado como corresponsal en Argentina y se ocupa de política económica y financiera y de otros temas internacionales. Y Gemma Terés, corresponsal en Berlín de Catalunya Radio, comenzó su trayectoria profesional en la escena escrita, en la prensa escrita y amplió su actividad periodística en los medios electrónicos. Está especializada en temas de países del este. Bueno, bienvenido. Ya mencionaba que los Juegos Olímpicos de Sochi han provocado mucha polémica y controversias. El Kremlin espera, y abriga la esperanza de que una vez que se inicien, se desvanezcan las críticas e impere el espíritu olímpico. Roland, ¿se puede decir ya, se puede adelantar de que este evento deportivo será un triunfo propagandístico para Putin? Las intenciones del presidente Putin va a ser eso, ¿no? Hacer un triunfo, hacer un cine para mostrarse a él, su estado en los mejores colores. Eso creo que siempre hay en la historia olímpica, de los Juegos Olímpicos. Claro, lo que se vio ahora que antes que van a empezar los Juegos hay mucha crítica de algunos sectores, como mencionaste, de los trabajadores que no ganan su sueldo, de la injusticia contra derechos humanos. Ese debate siempre se planteó antes de los Juegos Olímpicos. Yo me acuerdo de Pekín hace algunos años que también había mucha crítica contra el gobierno de China. Y después, cuando empezaron los Juegos, la gente se entusiasmó más por el deporte. Y eso puede pasar también en esa vez. Entonces quiere decir que una vez que ya pasa todo esto, sobre todo en la fase previa, y comienzan los Juegos, ¿la gente se olvida de esto? Es una pregunta interesante. Yo creo que a medida que van corriendo los Juegos y que va pasando el tiempo y van apareciendo nuevos ídolos y las noticias van cambiando un poco, tal vez el espíritu de la gente va cambiando. Sin embargo, también hay protestas muy fuertes dentro de Rusia y también en la comunidad europea que hay que ver si dejan que ese espíritu que ahora está tan caliente y con el ojo tan puesto sobre Putin, si pasa de largo o no. Yo creo que también dependerá quién vaya finalmente a Sochi, ¿no? Porque hemos visto que varios gobiernos, como por ejemplo el alemán, bueno, el presidente alemán no ha dicho que no va a ir a Sochi, y creo que se tendrá que ver, ¿no?, la representación, las delegaciones de cada uno de los políticos, qué van a hacer una vez llegada a Sochi, si se van a concentrar en el deporte o si aprovecharán
el estar ahí presentes para utilizarlo como plataforma para denunciar una vez más pues, todo lo que ha pasado previo a los juegos o no. O quizá hablarlo en privado con Putin. Sí, la pregunta es siempre boicot o no boicot, porque tal como tú mencionaste los Juegos Olímpicos de Pekín. En esa época yo estaba allí y recuerdo perfectamente que fue una crítica más o menos similar a la que tenemos hoy en día contra Rusia, por así decirlo, pero una vez que se iniciaron los Juegos todo el mundo estaba maravillado. Entonces, es volver un poco a esa pregunta, bueno, ¿será entonces un triunfo de propaganda para Putin? Y eso sabemos a lo último, ¿no? Si será un triunfo. Es importante que haya esa crítica, ¿no? Y porque cambió algo. Yo me acuerdo de historias del Mundial de 78 en la Argentina, que los deportistas dijeron, deporte es una cosa, política es otra cosa. Y ahora cambió totalmente esa frase, ¿no? Y creo que los deportistas se dan cuenta que no pueden ignorar los problemas políticos de un país, pero sin embargo es importante también disfrutar del deporte y no pensar que es una actuación política, son juegos. Pero igual los deportistas también dijeron en entrevistas su crítica que hay esa presión sobre los homosexuales en Rusia, que no están de acuerdo. Y creo que los Juegos Olímpicos es una ocasión de mostrar al mundo que también hay otras opiniones en el mundo, lo que hace Rusia. Pero, sin embargo, hay que también aprovecharse de los Juegos. Pero esto también ha coincidido en que tenemos un escenario en política internacional con crisis muy cercanas a Europa, el caso de Ucrania, la grave crisis y guerra civil en Siria. Claro, y también Putin un poco se ha aprovechado de las críticas y, por ejemplo, pues liberó a los presos en diciembre, ¿no? Liberó a las Pussy Riot, liberó a los activistas de Greenpeace y luego, pues además, Khodorkovsky, exactamente. Él también sabe que es un momento muy especial, que Rusia está en el punto de mira, que todo el mundo lo está criticando, sea por los juegos, sea por lo que comentabas, ¿no? Por la posición en Siria, que no terminan de actuar como mediadores, a pesar que pudieran influir en el régimen de Assad. Y entonces él también lo aprovechó para limpiar su imagen, porque el gesto esto de amnistía y liberar benefició también la imagen de Rusia, a pesar que muchos lo vieron como un giro estratégico que no tocaba, ¿no? Se calcula que más o menos van a haber como 50 jefes de Estado de Gobierno que van a participar en la ceremonia inaugural. Esta es una buena ocasión, tú mencionabas esto, la buena ocasión como para conversar, para plantear problemas, porque a veces hay un diálogo de sordos. Se critica con razón, sin duda, pero al mismo tiempo como que el hecho de que uno se esté presente allí también se cierra la puerta al diálogo. Siempre una frase, mejor hablar que no dejar la ocasión de hablar, ¿no? Y aunque dudo personalmente un poco si hay mucha ocasión ocasión de hablar mucho entre ellos, porque ellos se van a los juegos, miran los juegos, no es una conferencia política, pero en las pausas, ¿no? en las entradas, hay siempre ocasión que los líderes de los estados también pueden conversar. Bueno, eso es la diplomacia silenciosa, ¿no? Claro. Esto de la diplomacia de pasillos, a veces alejados de los micrófonos y de las cámaras, más o menos. Claro, quizás depende más de la voluntad de cada uno de los políticos o cada uno de los gobiernos de qué temas puntuales tratar o negociar que en sí el protocolo, quizá en este caso. Claro, pero por lo que mencionaba, por ejemplo, del presidente alemán, la voluntad ya no está, porque no viaja. Entonces, en este caso yo creo que se ha equivocado boicoteando, bueno, no es boicot, pero anulando su viaje a Sochi. Creo que ha sido un gesto diplomático pues poco adecuado, porque ha perdido la oportunidad, pues sea de conversar directamente con los políticos rusos, sea Putin, sea quien sea pues para hacer alguna declaración frente a la prensa una vez estando pues en Rusia. ¿Te parece que es un error que el presidente alemán no concurra a la inauguración de los Juegos? No pienso eso. Él quizás hizo el fallo, no explicó por qué no se va a Sochi, pero hay que ver su personalidad, ¿no? Él nació en el estado de Este, en la anterior DDR, la República Democrática Alemana, y creo que su lema es la libertad de la persona, la libertad, derechos humanos, la libertad de la sociedad. Entonces, personalmente puedo entender por qué no se va,
pero lo que le falta es que no explicó muy bien los pasos, ¿no? Y vemos las historias de los boicots, siempre se da la impresión que no son muy eficaces, ¿no? En China había ese pedido que no se vayan los políticos y creo que es un error no irse. Hay que irse, confrontar, decir la crítica en el lugar para que el mundo se escuche. Claro. Sí, los temas de libertad de la sociedad civil son muy sensibles. De hecho, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se refirió a la persecución contra los homosexuales en Rusia y llamó la atención sobre este tema, ¿no? Claro, quizás sobre este punto de el momento que aprovecha la comunidad gay rusa, me parece un buen ejemplo en relación a lo que él mencionaba recién al pasar sobre el Mundial 78 en Argentina. Es un momento mediático también que una comunidad, en este caso la homosexual rusa, tiene también las posibilidades de expresarse con herramientas propias a través de internet o de canales propios para dar a conocer cuáles son en este momento sus exigencias. En ese momento en Argentina, la Madre de Plaza de Mayo y organismos de derechos humanos, si bien no avalaban la organización del Mundial, tampoco pretendían boicotearlo, porque sí pensaban en aprovechar la presencia de prensa extranjera para dar a conocer y difundir lo que estaba pasando. En ese momento no estaba esta posibilidad de abrir un propio canal y darse a conocer. Aunque en Rusia existe esta ley que prohíbe a los homosexuales manifestar abiertamente que lo son, y ahora con las Olimpiadas ha aumentado, ¿no? La presencia, el control policial será mucho mayor y me imagino que será muy difícil, no sé, pues saltar de repente con una bandera del arco iris para pillar todas las cámaras. Esto no será tan fácil porque la policía va a estar muy encima de esto, aparte que eso porque ahora mismo está penado, ¿no? Claro, incluso está prohibida la marcha del orgullo gay, pero inclusive en este momento es un tema que sale a la luz y que se da a conocer más, y también se dan a conocer pequeños ejemplos de la vida cotidiana de personas que al pasar pueden contar un poco más qué es lo que sufren a partir de estas leyes y también de cómo eso va calando en el espíritu de la gente. O sea, ya el solo hecho de contactar a un ciudadano ruso significa, tal como tú dices, o sea, escucharle sus problemas, enterarse de cuál es la situación de la vida cotidiana, de esta vida real, ¿no? Y al mismo tiempo esto significa liberalizar el sistema de algún modo, porque el hecho de que estés conversando sobre problemas de represión, de violación de derechos humanos, de corrupción, etcétera, bueno, la gente ya se atreve un poco más, ¿no? Aún a partir de esta ley que hay de prohibición, se dieron a conocer algunas historias. Hace poco había un joven de 17 años contando que había sufrido varias golpizas de parte de otros jóvenes por el solo hecho de ser homosexual. Entonces son cosas que se van desprendiendo y que permiten ver cuál es la actualidad, cuál es la realidad rusa. Sí. Los derechos humanos en este caso están también vinculados a otro factor que quisiera que hablásemos, que tiene que ver con los daños ambientales. He visto imágenes en la televisión anoche de gente que producto, digamos, de la construcción de este complejo olímpico en Sochi, les han confiscado sus propiedades, sus viviendas, no los han indemnizado y muchos de ellos incluso viven en la calle. Tú que hablas ruso, que conoces un poco esa sociedad, no sé, ¿qué te parece a ti todo esto? La sociedad está muy dividida, es decir, está muy dividida y hasta cierto punto también a veces es muy ciega, porque a pesar que la situación es así de penosa, ¿no? Y de que no reciben ningún tipo de indemnización, que no tienen vivienda, a veces, o sea, no tenemos que perder de vista que el gobierno ruso controla los medios de comunicación. Entonces, a pesar de estar en la peor de las penurias, muchas veces siguen queriendo a Putin o siguen defendiendo que quizá esto es para el bien de Rusia, para el bien de la nación. Esto es una parte de los rusos. Uno de la parte de los rusos piensa así. ¿Pero es una cuestión cultural esto? Sigamos, en Occidente hablamos nosotros de democracia, sí, donde cada cierto tiempo se eligen a los presidentes. Y en Rusia me imagino que uno los puede contar con los dedos de la mano, más o menos, los que han sido presidentes de Rusia, los que han manejado el poder con mano dura. Claro, pero es que la política va de la mano de los medios de comunicación, va de la mano de la economía, entonces ahí está todo entretejido.
Entonces, y aparte que ya vienen de la tradición lógicamente soviética de unidad del pueblo, de seguir a un líder, y también ahora con los Juegos Olímpicos ha sido lógicamente una oportunidad para reforzar más el espíritu ruso y el espíritu de unidad y el patriotismo, ¿no?, de la nación y para el bien del país. Cierto es también que hay otra parte de los rusos, gracias en parte pues a las redes sociales, al acceso a internet, que están más informados, que han ido pues contrastando más informaciones y son conscientes pues de la corrupción, de los 40.000 millones de euros que han costado las 50.000, ¿cierto? Es verdad. Perdón, estamos hablando de dólares, 50.000 millones de dólares. Y no 9.000 millones como eran en un principio, o sea, que tienen este tipo de información, que se plantean la situación y que son más críticos. Otro punto también es que la sociedad rusa es muy desigual a nivel de riqueza, ¿no? Hay muy ricos, los nuevos ricos, ¿no?, los nuevos rusos me refiero, y los muy pobres. Y esto pues con las Olimpiadas también se está viendo. El precio es un buen ejemplo, cómo se desarrollan los Juegos Olímpicos. Si escuchamos 40.000 millones de euros, los gastos totales, uno pregunta, ¿por qué eligieron a Sochi? Porque dicen el precio elevado, la causa del precio elevado es porque allí había nada para Juegos de invierno. Era un balneario de invierno, con clima, ¿no?, subtropical. Sí, que uno piensa, ¿por qué la organización de los Juegos Olímpicos eligió ese lugar? Que después causan tantos gastos que la gente en el país no entiende por qué. Quizás necesitan los gastos para hospitales, para escuela, para otra cosa, y invierten tanto dinero en eso, ¿no? Eso hay que preguntar un poco a la organización también. Pero tiene mucho simbolismo Sochi, ¿no? Es un lugar que desde tiempos de Stalin, pues como comentabas, hay un balneario, es un lugar de veraniego donde Putin y otros mandatarios tienen su residencia. Tiene mucho glamour y mucho simbolismo, yo creo que es la palabra para los rusos, ¿no? Y reforzarlo quizá. Sí, pero hay una cosa que has dicho a propósito del simbolismo. Desde la desintegración de la Unión Soviética, ¿no?, Rusia ha sentido, está aislada del resto del mundo, ¿no? Y no será esto de que Putin o todos los dirigentes rusos buscan un motivo, por así decirlo, un símbolo fuerte, que los aproxima a Occidente y que, en definitiva, que signifique también que le están devolviendo la grandeza a ese espíritu ruso, a ese pueblo ruso. Tú mencionabas algo en función de eso. ¿No tendrá algo que ver también con eso? Sí, con recuperar un poco el compararse a los poderes más y por eso el desafío de realizar Juegos de Invierno en un balneario. Yo estuve el año pasado en el cumbre de los países industrializados en San Petersburgo y vio lo mismo. Putin hizo un montón de preparativo para recibir bien a la gente en San Petersburgo. Y claro, Rusia quiere mostrar su buena imagen, ¿no?, pues al mundo. Pues que lo hace cada vez, porque también con el Foro Económico Asia-Pacífico hizo lo mismo, hizo construir unos puentes que la gente, ahora no me recuerdo el nombre de la ciudad, pero la gente que vivía en esa ciudad, que son pro-Putin, decían sí, muy bonito y todo, pero quizá hubiera podido pues invertir más dinero en, pues lo comentabas, en hospitales, en la gente necesitada, o sea, que siempre que hay un gran evento, lo aprovecha para intentar limpiar su imagen, ¿no?, y esta imagen de Rusia patriótica. Y en esto no hay solo criticar a Putin, sino también a los organizadores, ¿no?, de los Juegos. El Comité Olímpico los comités Internacional. Porque eso vamos a discutir en algunos años cuando hay el Mundial en Dakar, ¿no?, en Qatar, en 2022. No olvidemos que además el Mundial de Fútbol, el próximo, después de Brasil, es en Rusia, el 2018. Claro. Y uno se pregunta por qué hacen en pleno desierto un mundial de fútbol y que también va a costar un costo excesivo, ¿no?, para hacer eso. Además, las condiciones para los jugadores no son muy buenas. Creo que hay un desvío en la organización de los Juegos Olímpicos que hay que criticar fuerte. Con respecto a Qatar, hay un antecedente del Mundial Juvenil de 1995, que también hubo problemas con respecto al clima y a la adaptación de los jugadores que fueron, y también ya hubo este tipo de polémicas en relación a la construcción de estadios y que se suelen repetir con eventos de esta
esta jerarquía, ¿no? Con los tiempos que no se cumplen, ¿no? Que siempre hay alguien que pierde el empleo, el que está a cargo del comité organizador. En general, bueno, con Putin también ha pasado, que se lo reemplaza en el medio porque no se están cumpliendo los plazos. Y también en relación a la corrupción, el sobreprecio. En Brasil está pasando lo mismo y hay quejas similares también. Y con respecto a lo de Qatar, sí, no se entiende bien el criterio de parte de FIFA de por qué se elige esa sede. Y también se podría preguntar por qué se elige cada una de las sedes, si tiene que ver con el país anfitrión, con su historia futbolística, cultural, o si es simplemente una manera de expandir el negocio del fútbol, del deporte, e ir llevándolo por distintos puntos del mundo, ¿verdad? Tú has dicho el negocio del fútbol. Claro. Bueno, los Juegos Olímpicos también son un tremendo negocio. Claro, ¿no? Sin duda. Sí, también lo que quería comentar, no solo de Rusia en este caso, porque por ejemplo muchas empresas alemanas también están ganando de los Juegos de Sochi, ¿no? Siemens, por ejemplo, es la empresa que ha hecho los trenes que pues, llevarán a los visitantes o sea, los diferentes puntos, ¿no? Donde tendrán lugar los Juegos Olímpicos. Bosch también creo que es la empresa que hace las cámaras de seguridad en distintos puntos de Sochi, y también han ganado mucho dinero con los Juegos Olímpicos de Rusia. Es decir, que no solamente Putin y los amigos de Putin han ganado los 40.000 millones de euros o los 50.000 millones de dólares. Eso no se cuenta mucho. En pero eso tienes verdad. razón, porque por ejemplo hablabas del atraso en la construcción de los hoteles, que hay hoteles que no están listos, algo así. Claro. Pero esas concesiones se dieron a empresas extranjeras, a empresas austriacas, por ejemplo. Esa es la información que hay al respecto. Claro, un ejemplo muy puntual es con unos trampolines que tenían que recibir y llegaron 2 años tarde, y que el mismo Putin hasta se rió de eso y también había llegado a un precio mucho más alto del que se había estimado en un principio. Entonces son retrasos y problemas con el precio, con los primeros presupuestos, que siempre se terminan los plazos alargando y los precios inflando muchísimo. En eso hay que ver que quizás el comité se pregunta, y ese proceso está en marcha, que tienen que ser en el futuro más modestos los Juegos. Hay lugares para deporte de invierno. ¿Por qué no eligen esos lugares en el mundo? Hay muchos lugares. Y creo que esa discusión está ahora recién empezando en el comité y va a seguir los próximos años, porque la población no entiende más eso, ¿no? Ese gasto excesivo. Y yo personalmente pienso que tendría que ser una forma más modesta, que muestra que el deporte está en el centro, y no los centros, el turismo, otras cosas. Pero no se puede desligar de los negocios, al final hay que probarlo. Claro, con Sochi inclusive había dudas con respecto al clima, si iba a ser el suficiente frío, la cantidad de nieve necesaria para disputar los Juegos. Sí, bueno, irónicamente alguien se preguntaba también, bueno, ¿por qué los Juegos no tuvieron lugar en Siberia, donde hay vastos territorios con temperaturas bajo cero, ¿no es cierto? Bueno, nosotros hemos preparado una nota en relación a esto, que como no se puede desvincular la política de los deportes. Veamos. Hoy por hoy los grandes eventos deportivos rara vez se limitan al deporte. Se han convertido en un foco de protestas públicas, a veces poco relacionadas con las competiciones. En las Olimpiadas de Londres en 2012 hubo varias protestas, ya sea para pedir el fin de los recortes gubernamentales o para quitar el patrocinio privado de los Juegos. La candidatura de Múnich para la Olimpiada de Invierno de 2018 se enfrentó a la preocupación por los efectos medioambientales y los riesgos financieros. Al final, la campaña No Limpia terminó por imponerse. El Mundial de Fútbol de 2022 en Qatar también atrajo críticas, tanto por la adjudicación del evento al Estado del Golfo como por el maltrato a trabajadores inmigrantes que construyen los estadios. También se han producido varias manifestaciones contra el Mundial de este año en Brasil, que muchos critican por desviar dinero que serviría a comunidades pobres. Escenas como esta muestran lo difícil que resulta mantener la separación entre deporte y política. Bueno, ya vimos en esta nota lo que decía al principio, lo complicado, lo complejo, lo casi imposible que es mantener alejada, digamos, estos dos aspectos, deportes y política. Putin se enfrenta ahora a una serie de desafíos. ¿Crees tú, Roland, que es posible llevar a cabo un evento deportivo sin controversias, sin polémicas? Un evento deportivo de tal magnitud, un mega evento. Que hoy en día creo que es casi imposible, ¿no? Porque vimos en Brasil que
son súper enamorados del fútbol, igual hay esa protesta. Creo que el deporte tiene que reconocer que es un espejo de la política, o por lo menos es una ocasión de preguntar cómo son las condiciones en ese país, las condiciones políticas, y porque se gasta tanto dinero, tanta atención del Estado, que es importante no ver isolado el deporte nomás, aislado más el deporte, sino tiene que ser algo bueno para toda la sociedad. Creo que eso sería el destino, ¿no?, de esos juegos. ¿Tú también coincides con esto, que hay que poner más atención, digamos, a los problemas sociales y económicos de la sede, allí donde tienen lugar eventos deportivos? Tenemos pronto este año el Mundial de Fútbol en Brasil. Seguro, en el caso de Brasil se terminaron abriendo comités populares en cada una de las 12 sedes del Mundial, que son comités autogestionados y que ponen en duda los gastos que se realizan en cada una de las sedes y también las formas en que se llevan a cabo la ampliación de aeropuertos, de autopistas, de playas de estacionamiento. También hay un daño ambiental en Brasil y también había reclamos que estaban necesitando canalizarse y para salir a la luz y tener realmente otra exposición. Entonces, por un lado estaba ese como germen o esa activación social, digamos, que no tenía todavía cámaras, no tenía todavía una repercusión tan grande, y por otro lado sí las críticas propias con respecto a, por ejemplo, los estándares FIFA, que era algo que comentábamos hace un ratito fuera de las cámaras y que tiene que ver con las imposiciones que tiene la FIFA para organizar cada uno de sus eventos. En el caso de Brasil se instalaron en los campos de juego unas cámaras que durante 24 horas controlan la luz y la sombra que da el césped para ver qué tipo de césped conviene plantar en cada uno de los campos. Sin duda ese es un gasto excesivo y que el fútbol, por así decirlo, no necesita de ese estudio. Se ha jugado el fútbol en todas partes del mundo sin saber exactamente el sol y la sombra que le daba a cada uno de los campos. También el tema de la seguridad del Mundial, que la FIFA alrededor de los estadios, durante alrededor de 2 kilómetros, la FIFA es quien se encarga de la seguridad, aunque el Estado brasilero es el que debe pagar por esos más de 50.000 encargados de seguridad. Ya vamos a hablar sobre este tema de seguridad. Okay. Me parece interesante en todo caso lo que tú planteas a propósito de esta propuesta de que, o sea, no es propuesta, lo están llevando a cabo en Brasil, claro, de que a lo mejor podría ser escuela, podría ser un modelo esto de fiscalizar los gastos que se llevan a cabo por parte del Estado, porque en este tipo de megamentos. Bueno, ya que estamos en el tema seguridad, Putin ha desplazado, digamos, estos juegos están marcados de alguna manera por la expectativa de las medallas, por así decirlo, pero también por el miedo. Creo que lo único seguro es que, parafraseando a una colega que escribía que lo único seguro era la inseguridad de los participantes. En este sentido, se han desplazado más de 40.000 agentes y fuerzas de seguridad para mantener, digamos, la seguridad. Es triste hoy en día, ¿no?, que los Juegos Olímpicos necesitan tanto seguridad. Creo que en Sochi no será tanto el problema porque es tan cuidado y hay tantos soldados y agentes de seguridad. Dicen que es una ciudad cerrada herméticamente, no se puede entrar, hay varios controles. El problema puede ser afuera, ¿no?, lo que pasa 200, 300 kilómetros afuera de Sochi, ¿no?, que vimos en diciembre esos ataques de terrorismo. Suicidas, el terrorismo islámico. El terrorismo islámico, y eso puede pasar porque el mundo está fijándose a Sochi y es una ocasión para terroristas, ¿no? Y eso es el peligro grande ahora que vemos durante... Sí, aunque quizá también puede ser una ocasión para Putin o para los servicios secretos de Putin, porque los 3 ataques terroristas creo que los pueden utilizar tanto los terroristas para cometer un atentado durante Sochi o para los servicios secretos rusos organizar un supuesto atentado de los terroristas islamistas, cosa que daría una excusa a Putin para atacar a los salafistas, ¿no?, porque Sochi está muy cerca del Cáucaso. Eso es lo que quería mencionar. Sí. Que si sucede un atentado durante Sochi, yo lo pondría mucho en duda. O sea, no diría enseguida han sido los terroristas, sino que se tiene que ver que para Putin es una ocasión muy buena decir, mira, los terroristas nos han atacado, es decir, y luego, no sea así, ¿no? Claro que no lo deseo para nada, pero
un atentado terrorista siempre se puede interpretar de las dos maneras y siempre se tiene que ver muy bien quién lo ha organizado, si realmente son esos terroristas o no, o si simplemente se lo han imputado y se utiliza desde el aparato de Putin. El destino de Putin es mostrar Rusia en lindos colores, pacífico, mostrar como tarjeta de visita, claro, de postal, como una tarjeta postal. de presentación, ¿no? Eso. Y por eso hizo tanto esfuerzo, ¿no? De esa seguridad, todo lo que están controlando. Dicen que hay buques en el mar que están controlando la ciudad. Es enorme el desafío, ¿no? Sí, bueno, alguien decía por ahí de que con todo este despliegue de agentes y fuerzas de seguridad, no solo de Rusia, Sochi, o los dos lugares, porque está después eso que se llama Krasnaya Poliana, que es donde se van a tener lugar, digamos, las competencias de nieve, de esquí, por así decirlo. Es una región que en estos momentos quizás la más segura del planeta. Tú mencionabas delante de que el peligro está fuera, o sea, fuera de esa área que está súper controlada, por así decirlo. Claro, es que el 29 y 30 de diciembre del año pasado los atentados que hubo fue a 600 kilómetros de Sochi. En Volgograd, sí. Claro. Entonces, en Volgogrado, claro. Es casi impensable que vaya a pasar dentro de Sochi, pero sí quizá cerca. Sí. Otro aspecto de la seguridad es que Estados Unidos creo que ha desplazado allí 2 buques de guerra, 600 marines para actuar o rescatar en caso de algún atentado. Hay un gran despliegue de fuerzas de seguridad, por tierra, por mar, por aire. Ya hemos visto eso. Eso hoy en día creo que no es más posible hacer esos eventos masivos sin esa seguridad. En Rusia quizás es más peligroso por el terrorismo que hay, pero igual en Brasil, en otros lados, vamos a ver mucha seguridad, ¿no? Porque donde se concentra tanta gente, también los peligros crecen, ¿no? Y es una cosa negativa quizás hoy de esos eventos masivos. ¿Las delegaciones, los atletas, han tomado algún tipo de seguridad? ¿Hay alguna información con respecto a eso? ¿Tú estás? Yo la verdad es que no lo sé, pero me imagino que las delegaciones están centradas en cumplir con lo que tienen que hacer, en entrenar y en sus objetivos deportivos. Seguramente quienes están a cargo de las delegaciones sabrán cómo guiarlos, pero no creo que los deportistas tengan algún tipo de orden en relación a esto, demasiada atención. Creo que hay una delegación a la cual le prohibieron las salidas nocturnas. Ajá. Ajá. Eso es lo que más o menos... ¿Pero tendrá que ver con la seguridad o con otro tipo de distracción? Yo creo que es por problemas de seguridad, okay. digamos. Que es problemas de seguridad. Pero quizá también, o sea, el despliegue, lo que comentabas es que estos grandes eventos deportivos ya no son posibles sin este despliegue. No sé, quizá lo pondría en duda, porque quizá en realidad el despliegue es proporcional a la cantidad de miedo que transmites a la gente, ¿no? Porque cuanto más policía ves, pues dices, más miedo tienes a que pueda pasar algo, ¿no? Y es una manera también de controlar a la gente, de hacerle creer que hay un peligro, pero quizá el peligro no existe o no es tan grande. Lo que pasa es una responsabilidad grande, ¿no? Para un Estado. Vienen políticos de otros países, vienen turistas de otros países. Vos tenés que garantizar esa seguridad, ¿no? Y no es fácil con tantas masas. Y yo veo siempre en las cumbres de la G20, que de vez en cuando estoy participando, que es un desafío enorme, ¿no? Garantizar la seguridad para 20 líderes de los estados, que es esencial, ¿no? Que ellos puedan viajar a esos sitios y sentirse seguros, si no, no van a venir más. Y eso hoy, la política, por un lado estamos muy contentos que se encuentran los líderes de todo lado del mundo. Por otro lado, hay que asegurar la seguridad para ellos, ¿no? Hay también que asegurar en este caso algo así como más de 2.500 atletas. No hemos mencionado una cosa importante, porque nuestros telespectadores están en América Latina principalmente y Estados Unidos. Participan, si no me equivoco, bueno, en total 88 países y de América Latina 7, entre ellos tu país, Argentina, Brasil, Perú, Paraguay, Venezuela, Chile. México y por supuesto Chile, lo dejé para el final, es mi país, ¿no? Claro. Y bueno, de España, perdón, España también hay 20 atletas. ¿Te parece que algún atleta sudamericano podrá tener alguna posibilidad
en estos Juegos Olímpicos de invierno? La verdad que no creo, ¿no? Por una cuestión de historia y de tradición, me los imagino corriendo muy desde atrás. En Argentina, por ejemplo, es algo que prácticamente no se sigue, no se está muy al tanto de este tipo de Juegos de invierno. No hay una tradición y a nivel mediático tampoco ocupa demasiado lugar. Pero el esquí, por ejemplo, en Argentina ustedes tienen pistas para esquí. Hay pistas de esquí, pero más que nada de entretenimiento, pero no a nivel competitivo. Ya. En Chile tenemos cierta experiencia a propósito de estas competiciones, de estas competencias de esquí. ¿Y Alemania? Bueno, Alemania hace bastante esfuerzo que ganen medallas de oro, ¿no? Claro, la competición es muy fuerte entre Austria, porque Austria es un país que tiene bastante fama con eso. Sí. Y vamos a ver, creo que las expectativas son altas, pero lo más lindo es el espectáculo. Dicen que 200 millones participantes van a ver la inauguración, los juegos por televisión. Y lo más lindo es ver la competición entre los deportistas, ver los deportes y alegrarse. Si uno después gana o no, creo que no es tan importante, ¿no? La idea olímpica es que ver el deporte, que mostrar lo que hicieron durante años para participar, y eso va a ser lo lindo en los Juegos. Tú estás especializado más o menos en ese tema, digamos, de deportes. Él hablaba, digamos, los atletas se preparan, son muy disciplinados, se están preparando, tal como mencionábamos delante, no les interesa el tema político, o sea, ellos van allí a competir, a ganar medallas. ¿Puedes hablar un poco más de ese espíritu que impregna a los atletas en general, ¿no? Por la oportunidad que tuve de entrevistar atletas en los centros de alto rendimiento en Argentina, son años de prepararse con un objetivo, con lanzar un disco durante una tarde. Entonces la concentración del foco está puesto ahí, si bien a larga distancia, ¿no? y manejando siempre largos plazos y entrenamientos súper específicos con respecto a los movimientos y a la técnica, el foco siempre es competir, en algunos casos ganar, ¿no? o mantenerse vigente en el caso de los grandes campeones, pero los deportistas que yo pude entrevistar en Argentina, con competir y con ir ganando, ir clasificando, ir pasando de ronda, realmente lo vivían como un triunfo personal y no aspiraban ni siquiera a una medalla, era solamente con estar y con tener uno de los diplomas de haber participado, era realmente un honor para ellos. En este sentido leí una noticia también con respecto a atletas de Jamaica que habían tenido que autofinanciarse el viaje para estos Juegos Olímpicos porque no lograban juntar sponsors y para conseguir $65.000 creo que eran. Terminaron haciendo una campaña por internet y consiguieron un poco más y pudieron venir, pero tiene que ver con esto, con querer estar para competir y para poder probar que estás a ese nivel. Después, si se gana o no, ya es algo más que tiene que ver con el día y también con si estás inspirado o no, y cómo está el rival. Y los atléticos cambiaron. Antes se dijo, la política no me interesa. Ahora escuchamos entrevistas de deportistas alemanes que se metieron en la cosa política. Inmiscuidos, sí. En la inauguración quizás vamos a ver banderas de arcoíris, que es el símbolo para y a ver cómo son las consecuencias. Sí, no, es un símbolo que el atleta dice que yo con mi expresión de opinión condujo ese discurso político, ¿no? Que voy a poner un símbolo contra la discriminación y eso encuentro muy positivo, ¿no? Que cambió en ese sentido. Sí, yo también estoy convencida que veremos más de un arco iris o alguna mención a Greenpeace o a cualquiera de las, Pussy Riot, o algún tipo de emblema o de cartel veremos entre los atletas, entre los deportistas. Sí, sí. Es que la previa ha sido positivo muy... eso, ¿no es cierto? Sí. ¿Perdón qué? No, es que la previa me parece que estuvo cargada de todo esto también con las dos atletas rusas que se habían dado un beso. Ya es como un tema que se viene hablando y que va ganando visibilidad para todos aquellos que no están tan al tanto de la actualidad rusa y de cómo son los temas de derechos humanos allí. Claro, porque un simple detalle pues, puede llevar a llamarte la atención, preguntarte qué pasa, qué es esto, y ya sacas el tema. Es una muy buena oportunidad, lo comentabas antes. Sí, volvíamos a este tema de que bueno, es mejor hablar y conversar y seguramente se va a dar mucho diálogo en las calles porque no todo va a ser deporte, sino que en algún momento la gente va a salir a comer a los restaurantes o a mirar la ciudad, ¿no es cierto? Bueno, no te
preguntado qué es lo que esperas tú como español a propósito de los atletas, porque 20 son los atletas españoles que van a participar, ¿no? En Sochi. Hombre, yo creo que tienen opciones. En España los deportes de esquí también son importantes. Montañas tenemos y tenemos muy buenos deportistas bien preparados. Entonces, un poco en su línea, creo que van pues, a dar lo mejor de ellos y qué opciones tienen. ¿Y tú crees que también dentro de la delegación española se podrían dar algunos gestos, digamos, de osadía y... ¿Alguna muestra de posicionamiento político? Sí, porque no, sin duda. No, es decir, no veo a los deportistas o la sociedad española como alguien que no se atreva a manifestarse. Sin duda, ¿por qué no? Sí, puede ser una muy buena ocasión para hacerlo. ¿Y en el caso de los latinoamericanos? Y habrá que ver. ¿Te atreves a vaticinar algo a propósito de este tipo de protesta? Me parece que viene como casi de otro mundo y que hay que ponerse al día de tantas noticias y de tanto cambio que no sé si sabrán. Seguramente puede haber algún tipo de solidaridad con respecto a los reclamos. Eso me imagino que sí, pero no sé si se está tan al tanto de hacia dónde van o qué es lo que pasa allí. Yo creo que sí, tú mencionabas el caso de Internet. Hoy en día las redes sociales ponen así al instante, claro, ponen a uno al tanto de lo que está pasando en otros lugares del mundo. Y más un mega evento como este que va a captar la atención, digamos, de gran parte de la humanidad, por así decirlo. ¿No? Esperemos que más o menos sea así. Ojalá. ¿Alguna otra observación? Porque ya nos estamos acercando. Hay que agregar una cosa de los voluntarios. Lo que yo vi cuando estuve en Rusia. Rusia colectó muchos voluntarios que están con mucho entusiasmo en los Juegos, que cuidan las calles, que prestan ayuda a la gente. Y creo que hay que valorizar eso, ¿no? El símbolo de la gente que colabora en los Juegos. ¿Alguna otra cosa? No lo sé. Ya estamos prácticamente al final de nuestro programa. Yo quisiera agradecer la participación de ustedes, los aportes a este tema, ¿no? Y a nuestros espectadores en América Latina y en Estados Unidos los quiero invitar a que escriban sus comentarios y sugerencias a nuestra página web cuadrigadw.de. Entre tanto, esperamos que gran parte del planeta se vea con pasión y siga estas competencias olímpicas. Los dejo con un saludo desde Berlín. No se olviden de escribirnos sus comentarios y sugerencias a nuestra página web. Hasta pronto. Pásenlo bien.